Continuamos con La Noche. El programa La Noche de NTN 24 sigue con su cobertura total desde la frontera colombo-venezolana, 2 semanas acompañando a los colombianos que llegan ahí al puente internacional Simón Bolívar, deportados desde Venezuela. Jefferson, usted con más historias. Jason, en este momento continuamos en el puente internacional Simón Bolívar, un callejón de aproximadamente 3 kilómetros. Estoy a solo 800 metros de la frontera venezolana, allá no puedo entrar, pero en este instante siguen llegando colombianos. Hoy atravesaron 676 colombianos desde territorio venezolano. También ingresaron a Colombia 302 niños, una cifra bastante alta que demuestra de alguna manera que podría estar avanzando en ese momento un corredor humanitario que no es otra cosa más que una autorización de la Guardia Nacional Bolivariana para que los niños venezolanos, inclusive niños colombianos que viven en territorio venezolano, puedan regresar a sus colegios aquí en territorio colombiano. A esta hora voy a invitar a otro colombiano que llega desde Venezuela. ¿Cuál es su nombre? José Heridet. José, acércate un poco más. ¿En qué parte de Venezuela vivías y por qué razón regresas a Colombia? Mira, Jefferson, yo vivía en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, y regreso con una maletica que simplemente toda la ilusión de 35 años, todo el futuro y la frustración que uno vive en Venezuela ahorita en estos momentos, que por nada, solamente con tener la cédula colombiana, de tilda, de paramilitar, narcotraficante, de todo lo peor que puede haber. Entonces yo le invito a Nicolás Maduro, no vengo o nadie me está pagando, ni Uribe, ni soy paramilitar. Yo invito a Nicolás Maduro que venga aquí, a la frontera, que él dice que no, que aquí nadie no está maltratando al pueblo colombiano, a Diosdado Cabello, que es mentira, que vengan. Cómo rompen las cédulas venezolanas, que si tú eres colombiano con cédulas, que ellos mismos entregaron esas cédulas venezolanas. O sea, ¿quién se queda en territorio venezolano? ¿Vivía solo en territorio venezolano? Mira, dejó a mi esposa, que me duele en el alma, a mi hijo, y llego aquí después de 35 años donde no conozco nada, porque consideraba que Venezuela era mi país. Pero ¿cómo considera uno? Si para uno comprar un kilito de arroz, lo anotan, y son colas y colas y colas inmensas. Entonces, dime. ¿En Colombia quién lo espera? Mira, eso es cuando uno pisa y llega a Colombia, eso es algo impresionante. Jefferson, mira, lo recibe tanto como el colombiano común, como aquellas personas que colaboran. Uy, pero eso es, no hay palabra, legal, no hay palabra para uno explicar lo que uno siente y lo que uno recibe. Debo ya devolver a los estudios del programa La Noche. Tenemos un desarrollo de este tema bastante profundo hoy. Usted me habló antes de esa entrevista que estaba buscando a sus padres. Yo quiero que utilice la cámara del programa La Noche para a ver si es posible que sus padres sepan que usted está acá en Colombia. Hace 35 años usted no los ve. Sí, mira, yo salí mi de Colombia para Venezuela porque él consideraba que era un futuro para mí, porque era el único que yo tenía. Mi nombre es José Heridet López Vázquez. Mi mamá se llama María Concepción Vázquez Batista. Y por favor, si alguien sabe de ella, estoy aquí en Cúcuta, la ando buscando. Tengo un hermano que se llama Eduardo Enrique López Vázquez y una hermana, Nisa Marina Quiroz. ¿En dónde pueden estar? Nisa Marina Quiroz, por la información que tuve hoy, en Barranquilla. Y mi hermano me dijeron que más o menos había una esperanza que estaba en Astrea Cesar. En Cesar y en Barranquilla. Ojalá si alguien tiene información sobre los familiares de ese colombiano que hace 35 años no venía a su país. Muchas gracias por esta entrevista. No, gracias, Jefferson, y de todo corazón, mira, le agradezco que aquí sí se dicen las cosas como son, no como los canales que actualmente están en Venezuela. Bueno, ese es nuestro trabajo, Jason.
Yo regreso nuevamente a los estudios de NTN24 porque sé que tienes más invitados. Nosotros vamos a continuar con esta cobertura especial. El programa La Noche está en la frontera, en esa frontera herida, en una cobertura humanitaria. Gracias, Jefferson. Son entrevistas que llegan a los micrófonos de NTN24, de RCN, y todas coinciden en lo mismo. La situación que ha venido denunciando el gobierno colombiano y que ha venido denunciando el canal NTN24 y Noticias RCN, pues es la misma, en voz de cualquiera. No es gente que está organizada, ni es gente que está haciendo un complot contra el gobierno venezolano. Es lo que está pasando, esta realidad que se sigue reflejando todos los días. Jefferson, gracias. Este sábado va a estar el secretario general de la Organización de Estados Americanos allí en la ciudad de Cúcuta y, por supuesto, seguiremos haciendo esta cobertura de NTN24 allí en la frontera colombo-venezolana. Muy amable por este contacto. Vamos a contarles además que mientras el gobierno de Nicolás Maduro expulsa a cientos de colombianos de territorio venezolano, pues al mismo tiempo no se atreve a sacar o a bloquear del país bolivariano a una emisora del grupo terrorista ELN que estaría emitiendo su señal desde hace más de 5 años. Veamos en qué consiste esta denuncia que da a conocer el programa La Noche, el dirigente opositor venezolano Javier Tarazona. Mientras el presidente venezolano Nicolás Maduro pidió a su homólogo colombiano Juan Manuel Santos controlar a los medios de comunicación, a los que acusó de mentir sobre lo que sucede en la frontera, una emisora clandestina que pertenece al grupo terrorista ELN estaría emitiendo su señal abierta en el estado Táchira. Así lo denunció al programa La Noche el dirigente político venezolano del partido opositor COPEI, Javier Tarazona. Según el político, desde hace varios años la emisora Antorcha Estéreo ha estado al aire en el dial 97.6 en señal abierta, bajo la mirada inerte de las autoridades venezolanas. Tarazona aseguró que este medio de comunicación incita al terrorismo, además de utilizar voces infantiles como parte de sus promociones. Y mañana nuevamente en esta marcha radial, en este combate virtual a las 12 meridiano nos estaremos encontrando. Igual para todos los sectores sociales y populares en Cúcuta, zona metropolitana y poblados vecinos de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Como se puede escuchar en un fragmento de uno de sus programas matutinos, un supuesto locutor que se refiere al público bajo un seudónimo envía saludos a los pobladores de Cúcuta, así como de los municipios fronterizos venezolanos. Según el político opositor, la emisora estaría funcionando desde territorio colombiano, pero sería retransmitida con una antena repetidora ubicada en el páramo de Tamá, en territorio venezolano. En el mes de julio del año 2013, el Colegio de Periodistas de Venezuela había denunciado a esta emisora, que inicialmente era captada solo en la zona fronteriza. Sin embargo, hasta el día de hoy la Comisión Nacional de Telecomunicaciones no la ha sacado del aire. Incluso, según Tarazona, su señal ha llegado hasta la capital del estado Táchira, San Cristóbal. Queremos saludar a esta hora en Santiago de Chile a Javier Tarazona. Él es dirigente político del partido opositor de Venezuela, COPEI, además presidente del Colegio de Profesores de Venezuela. Está en Chile porque está elevando estas denuncias. Señor Tarazona, la explicación que usted ha encontrado a que se esté retransmitiendo esta emisora Antorcha Estéreo con mensajes alusivos al terrorismo en territorio venezolano y que el régimen de Nicolás Maduro no haga nada por retirarla. Cuéntenos. Jason, buenas noches a ti, a todos los hermanos colombianos y a todos los hermanos de la América, de todos los países que nos escuchan. Pues uno atiende con suma preocupación, ve con muchísima indignación el discurso hipócrita del gobierno venezolano cuando justifica el cierre de la frontera por el ingreso de grupos irregulares colombianos a nuestro territorio, pero es complaciente, hace silencio, digamos, de las operaciones que abiertamente hacen los grupos guerrilleros colombianos en nuestro territorio. Me refiero al Ejército de Liberación Nacional, me refiero a la FARC, incluso a la propia guerrilla y grupos paramilitares que el propio gobierno venezolano ha venido promoviendo, como lo es el Frente Bolivariano de Liberación. Y todas estas organizaciones irregulares que, por la proximidad ideológica que tienen con el gobierno venezolano actúa de forma permisiva. Nosotros hemos diligenciado ya desde hace más de 2 años a diferentes instancias nacionales e internacionales la petición
de que esta señal de la 96.7, emisora perteneciente al grupo ELN llamada Antorcha Estéreo, salga del aire de territorio venezolano. Nos sorprende que luego de la llegada al gobierno regional del capitán Bielma Mora a la gobernación del Táchira, esta emisora, todo lo contrario, en vez de tumbarse, comenzó a tener mayor amplitud, es decir, mayor cobertura. Los municipios de la zona metropolitana del Táchira, San Cristóbal y los municipios aledaños tienen ahora la recepción de la señal nítida de este grupo irregular, mientras emiten allí cualquier cantidad de mensajes subversivos y de mensajes que hemos calificado nosotros, que adoctrinan a la colectividad, pero sobre todo adoctrinan a nuestros niños y a nuestros adolescentes en estas comunidades, tanto así que comparten la actividad de adoctrinamiento por la emisora como el adoctrinamiento a través de la revista Antorcha en las escuelas del territorio fronterizo colombo-venezolano. Nosotros realmente en este sentido hemos emplazado al gobierno venezolano, a Conatel, porque nos sorprende, por ejemplo, cómo Conatel bloquea a NTN 24, cómo bloquea al circuito de la cadena nacional Belfort, cómo bloquea emisoras del circuito sensacional, emisoras privadas a lo largo y ancho del territorio venezolano, pero no bloquea la señal de esta emisora de un grupo terrorista como lo es el Ejército de Liberación Nacional, que en su poder aún tienen venezolanos secuestrados en este momento. Frente a esto, nuestra voz contundente al mundo, Jason, porque es importante que nosotros salgamos al paso de este show que hemos nosotros calificado, el cierre de la frontera, además de ser un acto de vulneración y de violación flagrante de los derechos humanos de nuestros hermanos colombianos y también venezolanos que están siendo víctimas por este cierre. No obstante, también es un show donde el gobierno venezolano busca distraer los verdaderos problemas que estamos viviendo los ciudadanos venezolanos, busca taparlos o distraer la atención con este tipo de medidas, con este tipo de elementos que verdaderamente no solucionan el problema que puede existir en la frontera. La frontera colombo-venezolana, ¿cómo no, Jason? Lo de la emisora, de hecho, no deja de ser grave, pero es que hay denuncias mucho más complejas. Recordemos que el gobierno anterior al del presidente Santos, el del presidente Álvaro Uribe, pues denunció la presencia de terroristas de las FARC, de campamentos de las FARC en territorio venezolano y de movilidad de esta organización criminal por territorio venezolano libremente. Lo que yo le quiero preguntar es, hay una relación evidente entre las FARC y el gobierno venezolano porque están como facilitadores en el proceso de paz en Cuba, pero si detuvieran en este momento a un colombiano miembro de las FARC, ¿lo deportarían así, con esa misma vehemencia y tan fácilmente como están deportando a los campesinos, trabajadores que están deportando ahí en la frontera? Mira, tristemente como venezolano tengo que responderte que en las clínicas privadas del municipio Junín del estado Táchira se han atendido miembros del Ejército de Liberación Nacional y de la FARC custodiados por las Fuerzas Armadas venezolanas. Es decir, de eso llegar a ocurrir, no estaríamos visualizando o viendo o siendo testigos de sacar de territorio venezolano a los grupos irregulares. Todo lo contrario, la conducta del gobierno venezolano ha sido de enconchar a los grupos irregulares colombianos en nuestro territorio, de ser permisivo, de permitir que esto siga ocurriendo, de que siga avanzando este grupo con sus operaciones de extorsión, de secuestro, de sicariato, incluso de reclutamiento. Hay jóvenes tachirenses que han sido secuestrados inicialmente por estos grupos irregulares como la FARC. Tenemos el caso de la joven María José Molina, una joven que fue secuestrada por la FARC, el frente de la FARC que opera en los municipios de la zona sur, Fernández Feo y Libertador del estado Táchira, y esta joven, luego de ser secuestrada, hoy es militante o activista del frente de la FARC, producto del avanzado tiempo que lleva en este estado, digamos, de secuestro. Ya forma parte de esta agrupación. De hecho, hay fotografías que se han publicado donde ella porta el uniforme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Nosotros tenemos que emplazar en este momento, a través de esta oportunidad, de esta ventana, tanto al gobierno colombiano como al gobierno venezolano, que haya sinceridad
y que esa sinceridad pase por tocar el tema de la presencia de estos grupos irregulares, además también del flagelo del secuestro, porque hay más de 30 tachirenses que aún permanecen secuestrados por estos grupos irregulares colombianos, donde el gobierno venezolano es complaciente, donde el gobierno venezolano es silente. Nosotros le hemos pedido a Conatel el bloqueo de la emisora, porque tenemos, a través de los análisis que nosotros hemos realizado como radioaficionados, el lugar donde la repetidora de esta emisora de la guerrilla transmite de territorio venezolano. Ahora, nos sorprende que las voces del gobierno venezolano, por ejemplo, el caso de algunos diputados del Estado Táchira, del gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela, han justificado que esta emisora esté al aire en Venezuela porque emisoras de otros medios de comunicación colombianos como Caracol, como cualquiera de estos medios, tienen ingreso de la señal al espectro radioeléctrico venezolano. Yo tengo que decir que una cosa es una emisora o una televisora privada y otra cosa es un grupo terrorista o un grupo irregular. Frente a este tipo de elementos, nosotros tenemos que ratificar al pueblo americano, señor Tarazona, al pueblo colombiano y venezolano que... Sí, como no, Jason. Sí, lo seguimos escuchando, pero en un segundo tenemos que hacer una breve pausa en el programa de la noche. Le estamos preguntando a nuestros televidentes si creen que esta apertura de un corredor humanitario a estudiantes en la frontera colombo-venezolana es una razón suficiente para que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se reúna con su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Pueden seguir participando en las cuentas de Twitter de nuestro programa y de nuestro equipo periodístico. En segundos, volvemos en la noche. Ya regresamos con La Noche.